Muy buenos días, muy buenas tardes, quizás para algunos hermanos ya muy buenas noches. La Federación Teosófica Interamericana les da la bienvenida a su acostumbrado trabajo dominical. Vamos a pedirle al hermano Chuy, como cariñosamente le llamamos, que por favor nos dé la invocación a la unidad. Adelante, hermano. Gracias, Mali. Bienvenidos todos. Una oración por todos nuestros hermanos en Santo Domingo. Solicito, por favor, que cierren sus ojos, estén relajados con su columna recta, estén sentados con los pies bien plantados en el piso. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias. Gracias, hermano Chuy. Es para nosotros de mucha alegría tener hoy un joven estudiante de teosofía de Guatemala, Carlos Tax Guzmán. Carlos entra a la Sociedad Teosófica en el 2006. Nacido en una familia de hombres y mujeres que estudiaban el material teosófico. Carlos alcanzó el estudio en contaduría, ciencia y arte, anexando a esos estudios la pintura y la música. Actualmente, nuestro querido hermano Carlos trabaja como instrumentista. Es un hermano que apoya a su comunidad en las distintas actividades que a él se le necesita, que su comunidad necesita. Nuestro querido hermano Carlos es un estudiante muy comprometido con el ideal teosófico. Es increíble cómo hay un grupo de jóvenes actualmente en esa comunidad tratando de difundir entre sus amigos, sus hermanos, el ideal teosófico. Carlos, bienvenido a este trabajo y que la charla que vas a dar hoy, que para nosotros es la primera que vas a dar, que habla de el sonido, que así lleva por título tu charla, será maravillosa. Hermano, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros y saber que esto es un trabajo de relevo y nos da tanta alegría cuando encontramos un joven que ya está preparado para cooperar con todos nosotros, porque el proceso, la humanidad nos necesita y nos da mucha alegría que los jóvenes también nos ayuden, porque ya vamos nosotros en la tercera ronda, ¿no verdad? Ya vamos entregándole a ustedes esta responsabilidad. Así es que, Carlos, te damos la bienvenida. Siéntete como uno más y aquí estamos para apoyarte en todo lo que tú puedas y quieras. Bueno, bienvenido, Carlos. En este momento los micrófonos son tuyos, mi hijo. Adelante.
Gracias, muy amable por esa bienvenida. Siento pues un gusto poder platicar con ustedes un poquito. Em, un saludo para los que conozco en persona, de Costa Rica especialmente, y si hay de Guatemala escuchando, pues igualmente un saludo muy fraterno. Em, Más que joven, seré debutante adulto, Magali. Muy amable por tus palabras. Ok, gracias. Vamos a empezar. Espero que esta reunión sea de beneficio para mi vida y a la vez pueda aportar también valor a la vida de todos los escuchas. El sonido y su influencia y trascendencia. En, ¿Por qué el sonido? Porque es la información más omnipresente que recibimos y ya con la palabra omnipresente nos damos una idea de la trascendencia de lo que vamos a platicar. Nos recordamos de la primera proposición fundamental, un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. Y eso ya le da connotación de profundidad. Estaba leyendo hace poquito unos estudios de la Universidad de Japón en donde descubren genes mecanosensibles que se suprimen cuando son sometidos a un sonido audible por las células, ya que todas las células como parte del cuerpo están especializadas, es decir, que tienen sistemas o mecanismos para el reconocimiento ambiental, no solo de estímulos químicos, físicos, de gravedad, de presión de luz, de temperatura, sino del sonido también. En algunas alegorías de la creación, nos dice el apunte de Ohm de la doctrina secreta, la potencia del sonido, el color y el número encubre ingeniosamente el verdadero significado esotérico. Entonces, el sonido y el ritmo están estrechamente relacionados a los cuatro elementos de los antiguos, y porque tal o cual vibración en el aire es seguro que despierta los poderes correspondientes en el reino invisible. Y la unión con los mismos, es decir, sonido, ritmo y sentidos, producen resultados buenos o malos según el caso. Es decir, que incitan a la acción de alguna fuerza del lado oculto de la naturaleza. Nunca se le, leemos en la doctrina secreta que nunca se le permitió a ningún estudiante recitar narraciones de hechos históricos, religiosos, ni acontecimientos reales que hayan servido a ellos para su formación con palabras claras o determinadas, para evitar que los poderes relacionados con esos sucesos pudiesen ser atraídos nuevamente y solo se narraban durante la iniciación. Luego, entonces, los estudiantes tenían que registrar las enseñanzas en los símbolos correspondientes sacados de su propia mente, examinados por su maestro antes de ser definitivamente aceptados para poder ellos dar la enseñanza. Abajo digo de dónde estoy sacando las citas. Ahí tenemos la doctrina secreta, tomo 2, sección 1, simbolismo e ideograma, y así van a ir en los diferentes escritos que van apareciendo en la pantalla. Declaran los Puranas. Akasha solo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado del logos, o sea, el verbo o lenguaje en el sentido místico. En el sentido místico, en este caso, estamos hablando de más bien la ciencia oculta, místico, y está encerrado no porque esté oculto, sino porque está atrás de las apariencias de la simple letra taxativa. Entonces, tenemos que tener la clave mística, la literal, analógica, cabalística, alquímica, sintáctica o semántica, para poder entender el texto que estamos estudiando. En este caso, ese sentido místico literal no lo explica con la misma pluma de HPD diciendo que el velo consiste en decir, no sé si se logra ver esto, aquí está, en decir que el sonido es atributo de la caja, cuando en realidad no es atributo, sino es su primaria correlación o su primordial manifestación. Entonces debemos entender que esta clave o mística, clave de la ideación divina, cuando habla de hacer verbo, luego el verbo se hace palabra, luego la palabra se hace carne o sonido, en este caso del que estamos hablando se hace sonido. Al considerar el sonido como un atributo, estamos empezando a antropomorfizar a Kasha. Y entonces la palabra está tan difícil de pronunciar, antropomorfizar, termina por simplificar y desnaturalizar el contexto de la idea. Y no digo del significado, porque
son ideas que no podrían tener un concepto intelectualizado, concreto, porque son muy profundas. Y esta parte filosófica a mí me encanta. El primer resultado del estado evolutivo de Parabrahman es el tattva del éter. Lo encontramos en el mismo apunte, significado y correlativo de los tattvas. El primer resultado evolutivo del Parabrahman es el éter, Akasha Tattva. Este es el éter sonorífico y después de este vienen todo en sucesión los demás tattvas. Pero aquí empezamos con las palabras sánscritas que tanto nos confunden o que nos podrían llevar a un lado o al otro. Entonces, mejor analicemos poco a poco cada una de ellas. Akasha, en sí, nos dice el glosario teosófico, es la esencia espiritual que lleva y penetra todo el espacio substancial primordial, la materia cósmica indiferenciada, material primordial, esencia o raíz de la materia eterna, causa material y sustancia inmanifestada del ser, un poco profundo. Sin embargo, nos pone un ejemplo para entenderlo más fácil, y es que esa masa inmensa de materia, de la cual surgen las formas o manifestaciones materiales del universo visible, eh, es como una masa de barro, una masa de barro amorfa, en donde viven todas las figuras, pero que todavía no se han hecho de parte del alfarero. El primer resultado evolutivo de Parabrahman. Y Parabrahman es Mula Prakriti para los vedantinos. Entonces, los alquimistas occidentales le dan el término de tierra de Adán, se le llama así por los alquimistas, los vedantinos para Brahman, y si bien en rigor vuelve a corregir HPV diciendo que, bueno, Mula Prakriti solo es el velo echado sobre para Brahman, y vuelve a complicar y a encerrar en un velo de profundidad este concepto. Entonces, muchos confunden éter con Akasha, cuando éter es el agente material y Akasha es el agente indistintamente espiritual. Y es el más elevado principio de la atmósfera, incapaz de ser percibido por la ciencia física. Y contradiciendo un poquito a los occidentales, también dice que Akasha no es luz astral. Si bien la luz astral es parte del éter, pero es el éter mucho más denso, de lo cual llega al último nivel más bajo, más burdo. Entonces, el primer resultado evolutivo del Parabrahman es el tattva del éter, Akasha Tattva. Akasha, ya vemos que es Akasha. Ahora, ¿qué es Tattva? Akasha Tattva. El tattva son los diferentes principios de la naturaleza correlativos a los sentidos físicos. O sea, son modificaciones de la corriente de vida, la oleada de vida. Shvara. Shvara es tono musical o una nota musical de la cual los músicos hacen su trabajo, ¿no? Akasha Tattva tendría que ser entonces el éter sonorífico de donde todos derivan, todos los demás tattvas, es decir, los demás principios de la naturaleza relacionados con los sentidos físicos. Y este sentido físico de Akasha Tattva está relacionado con el oído. Y encontramos un poquito de luz respecto a quién fue primero, el huevo o la gallina, o quién va a ser el último, si el sentido del oído o el sentido del tacto. Creo que lo platicaban el domingo pasado, en donde hay un poco de duda y, por supuesto, muchas interpretaciones al respecto. Pero aquí tenemos un poquito de luz al respecto. Svara su significado es tono, entonación, acento, nota musical, oleada de vida, el gran aliento con sus modificaciones. O tattvas en sí es la oleada de vida, como bien lo decíamos en la página anterior. Y los sentidos se refiere a los 7 sentidos físicos, desenvuelto en las razas raíces. La primera corresponde solo al aire y desarrolla el oído. En esta palabra raza raíz, yo tengo un poquito de problema con la palabra raza porque muchos han utilizado esta palabra para justificar sus propias filosofías y otros han utilizado esta palabra para poder desvirtuar las enseñanzas por tener connotaciones de distinta naturaleza. Entonces, yo me quedo con lo que dice también HPV cuando menciona el origen
de la evolución humana. Y aquí tengo una tabla sacada del glosario, una mezcla entre el glosario teosófico y la doctrina secreta, en donde ella dice, es más propio decir o hablar de etapas de desarrollo, tipo o subtipo de cambios evolutivos e incluso hablar de divisiones, familias, tribus. Sin embargo, ya esto de tribus vuelve otra vez a ese sentido de división, de diferenciación entre los seres humanos. Cuando dice ella, seres humanos debería de ser desde el inicio de la primera etapa de desarrollo. Sin embargo, como no está completo el ser, entonces se habla propiamente dicho del ser humano hasta en la quinta etapa de desarrollo, cuando se han puesto en el todos los sentidos físicos. Pero digámoslo de esta manera. La primera etapa de desarrollo se manifiesta con el elemento fuego, pero no el fuego conocido, sino es un fuego elemental, y su impresión en la conciencia es el sonido del éter. Y es por eso que se desarrolla en el sentido del oído físico. Es el primero que aparece en la primera etapa de desarrollo con sus diferentes tipos y subtipos, con el Tattva del éter, que se llama Akasha Tattva. Esta manifestación es la primera y por ende lleva muchos eones de desarrollo. Es el sentido físico que más desarrollo tiene desde el tacto. Entonces, realmente nosotros estamos dispuestos al oído, somos hiper, super, duper sensibles al oído más que a otros sentidos, porque viene desarrollándose desde más, aparte que el verbo es el origen de la creación. En la etapa del desarrollo 2 tenemos el elemento búdico con la materia más densa, se hace al contacto del aire y se genera o se ve, todas las impresiones de conciencia desarrollan el sentido del tacto. En la etapa evolutiva 3, manas, con el fuego ya un poco más denso, ya es el fuego de manas y se desarrolla en el sentido de la visión. En la cuarta etapa de desarrollo evolutivo tenemos la inteligencia concreta, que tiene la influencia de la luna, y el agua es su impresión en la conciencia en el sentido del gusto. Y como todos se acuerdan, el Manu agarró al mejor representante de esta cuarta etapa de desarrollo para poder juntar a todas las inteligencias y a todas las jerarquías para poder dar el último sentido a la quinta etapa de desarrollo en la que actualmente estamos. Estamos en la quinta etapa de desarrollo o tipo y subtipo evolutivo, dándonos ya la mente con los pensamientos, con el contacto directo con la tierra física y el sentido del olfato. Por supuesto, tenemos aquí dos etapas de desarrollo que están por venir y desarrollando el sentido de clarividencia astral y clarividencia espiritual o mental. Puse entre comillas porque espiritual dice el glosario teosófico y mental dice la doctrina secreta, pero no es el tema de hoy verificar cuál de los dos debe utilizarse. Estos dos sentidos se van a desarrollar en las próximas etapas de desarrollo, las cuales hacen falta por venir eones, puesto que en el subtipo nos faltan, en la quinta nos faltan todavía 2 o 3 subtipos para finalizar la primera etapa física. Entonces, estos son los sentidos físicos que se van desarrollando. Y la primera raza, en este caso, en la primera etapa evolutiva, tiene en ella 3 elementos rudimentarios y ningún fuego todavía, puesto que la evolución está subordinada a la evolución de los elementos en el plano cósmico de la Tierra. Entonces, si estas vibraciones están relacionadas con los sentidos, es indudable de su influencia material sobre ellos. Todas las influencias que emanen de esos sentidos van a provocar un cambio en nuestro ser. El sonido es una influencia rítmica en el inconsciente y como consecuencia en la actitud moral de las personas, de los dirigentes, de los políticos, de los guías, de los niños y de los ancianos. ¿Y por qué digo yo rítmica? Pues por el movimiento y la alternancia, como en la música, por la sucesión periódica de acontecimientos cíclicos que vuelven eh, a funcionar fluidamente, cíclicamente. ¿Y en dónde afecta el sonido a un niño, por ejemplo? Definitivamente los músicos conocen que
a través de la música puede llegar a influenciarse estados de ánimo. Pero esto no es ni siquiera la influencia más grande que pueda llegar a ver, porque la forma más directa o más dura por la que se influye, por ejemplo, a un niño, es en la forma de corrección, en las discusiones, en las palabras que escucha, en las palabras negativas que le refuerzan, que llevan una matiz de toxicidad, juzgarlos, compararlos, corregirlos, etiquetarlos, amenazándolos, chantajeándolos, humillando a los niños. Todo esto causa en ellos ese cambio y esa influencia mucho más drástica que una canción, una letra degradante o cualquier música que escuchemos en las camionetas o en la calle, ¿no? Y no hay excusa como fortalecer el carácter o porque lo quiero lo maltrato. No hay excusa para que mi ego inflado y la neurosis por el estrés que van imperando en la vida pueda influenciar de mala manera el entorno de un ser. No hay excusa. En, pero en las instrucciones esotéricas encontramos que entonces, de todo esto, quiere decir que el sistema nervioso humano, como un todo, puede ser considerado como una arpa eólica, respondiendo al impacto de la fuerza vital, la cual no es una abstracción, sino una realidad dinámica, y manifestando así los matices más sutiles del carácter del individuo en fenómenos de color, y en este caso de sonido, o en los errores de carácter que termina por manifestarse dado a esas influencias. Cuanto más alta la vibración, más alta la posición en la escala de esta arpa eólica. La vibración del espíritu es un rango tan intenso. Hemos también escuchado el domingo pasado que el espíritu vibra de una manera tan rápida, tan alta, que parece como una rueda de un vehículo en movimiento que parece quieta. Y del otro extremo, hay formas groseras de la materia que vibran tan densa y tan baja que también se miran inmóviles. Es decir, ambos extremos de la naturaleza pueden tener el mismo impacto. Cada átomo y cada molécula oscilan, por tanto, las vibraciones que se miden en frecuencias. Y estamos rodeados de ondas, frecuencias y emisiones de tonos y subtonos en todo el entorno. Esto nos da la idea de grados de vibración de los que hablamos. En este caso son grados vibratorios y nos conecta al principio de que todo es vibración. Es el principio de vibración. Nada está inmóvil. El constante movimiento y la certeza de poder producir cambios profundos en nuestra realidad a través del sonido. Podemos cambiar profundamente nuestro estado de ánimo, nuestro estado espiritual a través del sonido, a través de la música que escuchamos, a través de las palabras que recibimos, a través de las palabras que damos, a través de cómo nos expresamos. Todo eso cambia nuestro ser, el sonido. Y bueno, el principio de vibración que dice, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este principio explica entonces que las diferencias entre las manifestaciones de materia, energía, mente, incluso espíritu, resultan de frecuencias de vibraciones variables. Desde el todo, que es espíritu puro, hasta la forma más grosera de la materia, todo está en vibración. Y estos son principios de la ciencia oculta, pero ¿qué hay de la ciencia exacta? Se está acercando realmente paso a paso hacia una convergencia entre ambas ciencias. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que la ciencia exacta considera que el sonido es la consecuencia del movimiento vibratorio de un cuerpo que al vibrar genera variaciones de presión que se propagan a través de un medio elástico, como lo es el aire, por ejemplo. Y queda claro que en la producción del sonido hay transporte de energía, pero no hay movimiento de materia, no hay materia que se esté generando, por lo menos la más densa o visible. Los sonidos son percibidos por el oído, que detecta estas vibraciones de presión, pero no todas. Esto depende de la frecuencia de la vibración. Porque
tenemos aquí nuestra capacidad audible que empieza en los 20 hercios. Abajo de eso es un infrasonido y termina en los 20 gigahertz o 20.000 hercios. Y encima de estos son los ultrasonidos. Esta es nuestra capacidad audible, lo que significa que tenemos un límite en nuestro oído físico, pero no nos dice que no puedan existir seres que puedan oír o producir sonidos mucho más fuertes o mucho más bajos. Por supuesto, los seres humanos en nuestro egoísmo consideramos que si no lo oímos no existe y si no lo podemos ver es porque no está ahí. Pero hay seres, y no digo seres extramateriales, sino animales como las hormigas, como los perros, que tienen sensibilidades mucho más desarrolladas que las nuestras y pueden tener capacidades que no están dentro del rango normal. La ciencia exacta también tiene y considera desde el siglo XX estar de acuerdo que la materia es en realidad energía. Entonces, el sonido puede cambiar la vibración de nuestro pensamiento y emoción, como mantras, como herramientas para acercarse a ese estado para meditar o reafirmar nuestra voluntad, como la simple afirmación de no volver a tener una conducta determinada. Y aquí entramos a otra palabra, mantra, ¿no? Miremos el glosario teosófico también. El glosario nos dice que mantra o mantram en sánscrito son versos de obras védicas usadas como cantos y hechizos. Son ciertas combinaciones de palabras rítmicamente dispuestas mediante las cuales se originan ciertas vibraciones que producen determinados efectos ocultos. Ocultos a los sentidos físicos en su forma, pero en sus efectos son más reales porque sentimos esa influencia. En la misma DS, en el tomo 3, nos cita a Leadbeater, la misma pluma de HPV, diciendo que él consideraba que la fórmula no sirve más que para fortalecer la voluntad del que hace uso de ella, la fórmula del mantra, la fórmula de repetición rítmica, el sonido que puede ejercer cierta cambio en nuestra estructura. Y para imprimir en la mente del sujeto el resultado que se desea obtener, al logro de este resultado contribuye poco, no poco, la firme confianza del operador y la fe ciega del sujeto. Y HPV decía que precisamente ahí es donde habita el resultado positivo de una influencia ante el sonido. La fe ciega del sujeto que quiere dejarse influenciar y la poderosa voluntad del que ejerce una nota, un sonido, una canción, una forma de una determinada manera para influir en el ánimo de los otros sujetos. En este sentido, la psicología ha utilizado estas herramientas y no sé si nacidas de la influencia esotérica desde casi 1830 con el doctor Charcot en París y en el estado de hipnosis, el mesmerismo, el magnetismo animal y desarrollo de las teorías de la histeria y lo obsesivo. Esto desde el 1830, teniendo como resultado que la ciencia exacta ha tenido ya muchas herramientas y ya corroboradas, como lo es esta terapia cognitivo-conductual. Su precursor fue Zenón, artífice e impulsor del movimiento filosófico denominado el estoicismo, y con sus tres etapas, el de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Tenemos la terapia de persuasión, también está corroborada por la ciencia exacta y que emplea la racionalidad como la arma terapéutica contra el neuroticismo, y esto es como estoicismo práctico. Junto a trabajos de metafísica, incluso 100 años después de este doctor Charcot, en 1930,
se dio origen a algunas pláticas en donde fueron las personas que desarrollaron programas de ayuda mutua de los programas anónimos y ellos empezaron a descubrir a través de la palabra, de la voluntad y de la metafísica esta ayuda que puede llegar a cambiar el carácter de las personas. Entonces, hay mucho desarrollo en el respecto de la influencia de las palabras sobre las personas o por lo menos del carácter. ¿Cómo entendemos esta persuasión? Vamos a ver. Podemos entender el concepto de sugestión como un mensaje o una comunicación que provoca en el ser humano una respuesta automática y que de alguna manera atraviesa nuestra capacidad analítica en nuestra mente analítica. Entonces, ahí hay una forma, una puerta, un cuidado, una forma de nosotros defendernos ante lo que no querramos nosotros ser influenciados. Por supuesto, esto es a través de mucho trabajo. ¿Cómo funciona? Si el mensaje llega del exterior, nuestra mente analítica lo recibe y tiene que tener la madurez, por supuesto, por nuestra adultez, de determinar si es correcto o no es correcto, dejarlo pasar, si quiero ser influenciado por eso y o no. Lo devuelvo a su emisor o lo dejo pasar para que entre directamente a mi subconsciente. Los niños lastimosamente no tienen esa mente analítica tan desarrollada y a veces les entra directamente al subconsciente. Por eso es tan importante y a eso iba la plática de la voz, el verbo y la palabra. Se puede decir que la hipnosis también moderna arranca en este siglo con la teoría del magnetismo animal, con lo del mesmerismo y de Charcot, en donde probaron con drogas y transmisión de pensamiento, y provocación y exaltación de los sentidos para unirlos y provocar eso de que era la sinestesia. Y esto está en un artículo de HPD que se llama Ciencia Oculta o Ciencia Exacta. Lo desarrolla completamente, tampoco es el tema de hoy, pero son cosas que la ciencia ya tiene más que marcado y lo tiene como cierto. La hipnosis ericksoniana también se conoce como una hipnoterapia conductual o hipnosis desde una perspectiva cognitivo-conductual para influenciar en el cambio de la conducta. Y esto empleando este sistema de determinar, encontrar una situación del pasado, un acontecimiento que generó un pensamiento que nos formó creencias y que nos desemboca en una consecuencia como conducta o si es buena o si no, un error en nuestro carácter. Y a esto, al determinar estos pasos, se pueden encontrar las formas para ir cambiando este tipo de influencias respecto a nuestros actos pasados. Esa es la forma de producción del comportamiento. Y se determina y se puede cambiar. Y entender esta relación ayuda a entender los pensamientos, las conductas y cambiar las emociones hacia ciertas acciones del exterior. También tenemos la terapia racional emotiva relacionada con pensamientos, conductas y emociones, como ya lo vimos, sin utilizar nada de la hipnosis, sino que solo con esa relación de ideocogniciones positivas o, en resumen, poder aplicar que lo que pensamos, aquí creo que no se ve bien y no era esta palabra, lo que pensamos es afectado por lo que sentimos y por lo que hacemos. Lo que hacemos es afectado por lo que pensamos y por lo que sentimos. Y lo que sentimos afecta a lo que hacemos y a lo que pensamos. Todo es una simbiosis. Estamos entrelazados en toda nuestra conducta y nuestros pensamientos. Y aquí es donde viene algo importante que desemboca en una mala forma de programarnos. Se consideran entonces los pensamientos automáticos negativos como una hipnosis negativa. Y esto lo desarrolla un señor de apellido Arauz, que expone el concepto de autohipnosis negativa como una parte operativa de la conducta problemática de algunas personas. En esta forma de autohipnosis, la persona expuesta a una serie de pensamientos o imágenes que le vienen sin capacidad de contrarrestarlas.
de la parte analítica. ¿Cómo vimos esa parte analítica? La parte que puede rechazar un pensamiento del exterior, pero esta parte de autohipnosis negativa no viene del exterior, viene de nosotros mismos, viene de adentro para afuera. Entonces no pasa la parte analítica, sino que se deja influenciar por creer que ese ego, ese yo, me está diciendo más verdades de lo que está afuera. Entonces, personas que tienen problemas de autoestima, de desvaloración, tenemos pensamientos como el no puedo, yo soy esto, yo soy el otro, no lo logro. Entonces, estamos programados por palabras recibidas, percibidas desde el exterior, pero potenciadas por nosotros mismos, por nuestra personalidad susceptible, como por ejemplo el nadie me quiere o no me quieren porque. Entonces, esto es una forma de programarse, pero programarse para fallar. La palabra es un fundamento principal para conseguir la autohipnosis positiva. Esto está considerado exacto y está comprobado por la ciencia exacta. En ciencia oculta lo sabemos también. Los que estudian ciencia oculta también han determinado, por ejemplo, en la Carta de los Mahatmas, nos habla respecto a estas ciertas influencias que, que pueden llegar a tener a través de la voluntad. En esta carta leemos, ¿dónde están los cuerpos con sonoridad indefinidamente continua? Indefinidamente porque toda vibración creada por un instrumento artificiosamente se termina por disipar. Entonces, ¿dónde está ese capaz de conducir las vibraciones a través del espacio? Nosotros contestamos, nuestros tubos, aunque invisibles, son indestructibles y mucho más perfectos que los de los físicos modernos, y esto era 1800 y pico, para los cuales la velocidad de la transmisión de la fuerza mecánica del sonido a través del aire es de 1100 pies por segundo, y no más, si no me equivoco. Pero entonces, ¿acaso no puede haber personas que han descubierto medios de transmisión más perfectos, rápidos, por estar más familiarizados con los poderes ocultos del aire, de la caja, y que disponen de un criterio más ilustrado sobre los sonidos? ¿No será posible que sí podemos ser influenciados y recibir esos sonidos ultrasónicos a través de nuestra percepción del oído espiritual? ¿No será posible eso? Y esto a través de la voluntad de vibrar más allá de los límites conocidos del pensamiento y del sonido para un mensaje positivo, para algún bien. Pero ¿qué hay del inconsciente, de mi yo inconsciente, de estas capacidades de vibrar en un alto grado de ira, digamos, de celos, digamos, de enojo, de frustración, de melancolía, de tristeza, esos estados energéticos tan poderosos que al emitir con nuestra voz sentencias afectan también nuestro entorno y no digamos a un kilómetro de distancia, porque no somos adeptos, no somos discípulos, entonces no tenemos ni la capacidad ni la idea de cómo funciona, pero tenemos nuestro aparato vibratorio que genera estas formas y eso es lo que afecta a mi vecino, a mi sobrino, a mi entorno, a mi pareja, a todos los que yo puedo tener contacto físico inmediatamente y mis pensamientos son tan fuertes que pueden afectarlos. Y depende qué tipo de pensamientos, pues específicamente los malos son los que terminan por arruinar muchas situaciones de nuestra vida. Influenciamos de forma negativa. Las emociones. A cada creencia, pensamiento, palabra o acción le corresponde una vibración de una frecuencia bien determinada. El conjunto de todas las creencias, pensamientos, palabras y acciones que mantienen a una persona en cada momento contribuyen a establecer una especie de estado vibratorio. Ya vimos la vibración. Al que responde una determinada frecuencia vibratoria que todos podemos sentir cuando entramos en contacto con alguien, y que nos permite decir si sintonizamos o no sintonizamos con él. Entonces, a cada frecuencia vibratoria le corresponde una determinada cantidad de energía, que es la que estamos sintiendo.
Y son las emociones las que nos indican momento a momento cuál es la frecuencia que posee determinada creencia, pensamiento, palabra o acción. Entonces, nuestro medidor de frecuencia, ¿qué es dentro de nosotros? El medidor de frecuencia son las emociones. Las emociones, lo que sentimos, lo que percibimos, eso es lo que está midiendo la frecuencia del exterior. Y aquí tengo una imagen sacada de una página de empoderamiento emocional de la Wikipedia. Me llamó la atención por el color, porque el color tiene mucha relación con el verdadero color que van generando las emociones. Y en donde aparece en este nivel la energía del miedo que puede paralizarnos, está por acá. Energía del miedo, la ira, vibra igual que la energía del regocijo o del amor, pero el amor ya vamos a ver de qué tipo de amor, porque no es el amor de pareja, el amor egoísta, el amor el que quiero a cambio algo, no, es el amor el amor sin esperar nada a cambio. Por eso yo aquí le añadiría, por supuesto, esto lo hace una persona profesional, yo aquí le añadiría esto, el ego, que empieza aquí, el ego innato, que tiene como necesidad de expresarse, porque si no somos egoístas cuando somos bebés y no lloramos por pacha, no nos van a dar de comer y morimos. Y hasta aquí arriba tendría yo el altruismo, el dar, el poder brindar mi servicio a la comunidad sin esperar nada a cambio y sin más que amor a la misma humanidad. Esto sería el inicio y vibra de la misma fuerza, de la misma nivel de decibeles, por decirlo de una manera. Entonces, el que esté vibrando a esta manera con estos pensamientos malos y puede ejercer a través del sonido, a través de la palabra, a través de lo que esté haciendo, un algo influenciado por vibraciones tan fuertes, provocan en los escuchas una reacción igual que el que esté pensando cosas positivas de regocijo, de amor universal, de fraternidad y que piense y que vibre a este nivel. Sería la misma cantidad de vibración y la misma influencia. Por ende, tanto este en inconsciencia puede influir como este conscientemente que quiera dar de su energía al continuo girar de la rueda del Dharma. Ahora, vivimos definitivamente con nuestra mente de innatamente enferma por el egoísmo, porque está parasitada por ese programa que es automático, eso viene automáticamente programado, llamado ego. Es algo reactivo y actúa de manera condicionada y es innato. Por eso lo importante del trabajo personal para irlo dominando y desarrollando a través de la vida, ¿no? Y estos colores, pues Dios decía que se relacionan con nuestra capacidad visual. Nuestra capacidad visual aparece en este rango de hercios, pero por supuesto en la vibración es de 10 a la 12. Y lo más alto que podemos llegar a ver de color violeta es el 10 a la 15 hercios de vibración. Más allá es imposible que lo podamos percibir y más bajo menos. Pero no dice que no hayan seres tampoco que no puedan ver más allá, ni con la sinestesia poder ser influenciados a través del sonido, a las vibraciones de color que van más allá de nuestras capacidades si tenemos desarrollado los sentidos espirituales. El trabajo de la voz, entonces, del sonido, de la enseñanza, de la comunicación, de lo que diferentes escritores, filósofos nos han dejado, es vital para el trabajo en el cambio de la era. Y no es que se acerque la próxima etapa evolutiva o incluso el próximo subtipo para empezar a desarrollar los poderes latentes ya expresados. Pero si no empezamos hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a emprender y a lograr tener una invocación sana? ¿Cuándo vamos a aprender que invocar la alegría para salir de la tristeza no es el camino? Invocar la paz para que se vaya a la guerra no es la manera. Esos son los efectos secundarios de los pensamientos y de las vibraciones. Son solo los indicadores. Los pensamientos con juicios
y con clases y con división. Eso es lo que hay que erradicar. Eso es lo que no se deja sentir en la paz. Y cuando vamos entonces a regresar a la vibración natural, a ese sonido silencioso de uno mismo que nace en el átomo primordial, esa poderosa vibración que aparece inaudible, invisible, inapreciable, inmóvil, esa voz del silencio que está dentro de lo más profundo del ser y que solo vibra para un fin, un plan. ¿Y cuál es ese plan? Percibirla con los sentidos espirituales, para trascender, para evolucionar a través de las encarnaciones hasta liberarnos de la atadura de la materia y encontrarnos fuera de esto y regresar a casa. Y en el libro La voz del silencio precisamente encontramos unos fragmentos muy simpáticos en donde nos dice, y leyéndolo muy lentamente porque es la forma de leer La voz del silencio, aquel que pretenda oír la voz de la nada, el sonido insonoro, voz del silencio, literalmente la voz del sonido espiritual, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. El dharana es la intensa y perfecta concentración de la mente en lo externo, con abstracción de lo externo. La mente, habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del Señor de los sentidos, el productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. Debe ir en busca de aquel que despierta la ilusión. La mente es el gran destructor de lo real. Destruye el discípulo al destructor. ¿Por qué? Cuando su propia forma le parezca ilusoria, como al despertar todas las formas que en sueño ve. Cuando él haya cesado de oír muchos sonidos, entonces podrá discernir el uno, el sonido interno, que mata a los exteriores, al exterior, al sonido externo. Eso está en el inicio de la voz del silencio. Prácticamente nos está diciendo que todo buscador, todo practicante espiritual que busca la voz de su yo superior, antes que pueda sentar el pie en el peldaño superior de la escala de los místicos sonidos, tiene que oír la voz de tu Dios. Tienes que oír la voz de tu Dios interno, de 7 modos distintos. Ese Dios interno es el yo superior, a eso se refiere. Y eso solo es a través de un código ético, porque tenemos unas tendencias físicas, tenemos unas tendencias mentales que nos hacen ir por el camino más burdo, más material, por lo cual deberemos tener un código ético que nos impulse hacia lo espiritual de inicio, después se va haciendo cada vez como memoria muscular, más fácil, por supuesto, pero hay que tener un código para poder seguirlo y tener una guía para encontrar nuestra mejor versión y definir así nuestra conducta, porque somos imperfectos y solo un código puede dirigir nuestro camino. En el budismo entonces encontramos varias, varias nociones, códigos en el óctuple sendero, incluso lo más importante, podríamos quedarnos simplemente con 2 de ellos. No estoy diciendo que sea pues, lo correcto, seguir un camino jalando y extrayendo lo mejor de cada cosa y lo que no me parezca. No, no, no. Estoy diciendo que dentro de nuestra plática de hoy de la voz y el verbo es importante encontrar estas formas. Por ejemplo, la recta forma de hablar, abstenerse de mentir, chismear, calumniar, hablar con la verdad usando palabras amables, la recta conducta. Y en este campo ya lo vamos a ver más adelante. La recta forma de hablar para eliminar
las consecuencias negativas de nuestra habla, no hablar con dureza u ofensa, sarcasmo incluido, no utilizar un lenguaje violento capaz de producir daño a las personas, ser respetuoso, amable, cálido, diplomático, expresarse fomentando armonía, exponiendo virtudes, cohesión, porque la palabra es una espada que termina por herir si no se sabe manejar. No mentir no se trata solamente de no mentir, sino decir la verdad de manera amable, porque entonces tenemos que cuidarnos con la parte de arriba de no lastimar. Una calumnia, por ejemplo, una imputación de un crimen con la consecuencia de la falsedad de una acusación, esta es la peor de las formas de mentir y de agredir. No se es honesto ni transparente. No difamar. Difamar es decir algo en contra de la reputación de una persona. Y aunque esto sea cierto, no es correcto difamar a una persona. Por ejemplo, mi vecina es mala porque tira basura en la calle. Aunque sea cierto, no debería de difamarla porque si quiere un cambio debería de buscar otra manera, otra forma de ejercer en ella un cambio para que yo viva feliz con las calles limpias, pero no hablando mal de ella puedo llegar a encontrar un cambio. Y esto nos lleva a no divulgar chismes, aunque sean ciertos, no es lo correcto. Ahora, no hablar ociosamente pareciera un poco exagerado, pero no, porque después de 10 minutos de una plática frívola e inocente, se termina por difamar a alguien. Terminamos hablando de cualquier cosa de una manera mala. Hablamos, por ejemplo, de un conflicto político del cual no tenemos todos los datos ni antecedentes históricos reales, así que terminamos por difamar a una de las partes, acrecentando los pensamientos de diferencia, de juzgar, de odio, de guerra. Entonces estamos echándole más leña al fuego. Y me recordaba de Krishnamurti cuando habla de la muerte, de la guerra, perdón, no podemos pedir la paz y esperar que haya paz en el mundo mientras no estemos en paz nosotros. Distinto es, porque tampoco es no dejar de hablarlo, distinto es cuando se habla con conocimiento de causa. Por ejemplo, ser politólogo, estudiante de ciencias políticas, con un doctorado en Derecho Internacional y una especialización en conflictos mundiales. Entonces, se tiene la capacidad, se tiene el conocimiento para poder hablar de ello. Y sin embargo, estas personas nunca he oído que hablen de una manera despectiva, tajante y extremista, sino al contrario, enfocan de las dos formas y de las dos partes para encontrar un consenso en su propia opinión. De lo contrario, la simple experiencia de yo vivir en el país en donde hay un conflicto me pone a juzgar, a ponerme del lado de uno, del lado del otro, y termino pues agarrando las armas y terminando en la guerra. Por supuesto, no quiere decir no actuar contra las injusticias como HPV muchas veces se manifestó. No, no es no quedarse sin hacer nada. Eso es contrario a la teosofía. Por supuesto, no se puede quedar uno callado ante la deplorable violencia, ante el recurso del débil o de la venganza, que es el recurso del que puede vengarse. Lo lamentable de las pérdidas de vida, eso no se puede quedar callado. Eso se tiene que hacer énfasis. Y de la gran perdedora al final de cuentas, que es, como KH decía, la huérfana humanidad. Es decir, no poner en el aire los pensamientos negativos que ya los noticieros se encargan de propagar por todos lados. Como dice una hermana en la logia Tonantzin en México, es mejor que hablemos de paz, porque eso es lo que tanta falta hace, en lugar de estar hablando de la guerra y de las consecuencias y de las acciones que ya todos conocemos porque todos los oímos desde la radio. Hay que pensar antes de hablar para que esto sea útil. Y al final de cuentas, en el 4 es un poco largo, pero quedémonos solo con el uno y el 4 pero solo para entendimiento. Es básico, importante abstenerse de infligir algún dolor de manera consciente y voluntaria, incluso a nosotros mismos. Es difícil, y es el más difícil porque nosotros solemos hablarnos mal a nosotros mismos con nuestras propias mensajes autohipnóticos negativos, pero también a las demás personas o a otro ser vivo. Y esta actitud violenta es de facilidad, se le da al ser humano por las propias inseguridades que vienen relacionadas
con el ego, con el egoísmo innato no superado. Definitivamente ese ahankara que nos mantiene lejos de nuestro verdadero yo. Encontramos también como parte poética de la doctrina en el Cian. Esta es Loca 4, en la estancia 4, en donde leemos: este era el ejército de la voz, la divina madre de los siete. Los destellos de los siete están sometidos y son servidores del primero, del segundo, del tercero, y así se desarrolla casi todo la esloca. Yo creo que hay un carrito pasando aquí afuera que se escucha un poco fuerte. Conozco a una persona que se recita el Cian de memoria y es tan bello la forma en que lo recita. Y bueno, pues esta esloca nos habla del ejército de la voz. Describe los poderes conscientes e inteligentes de la naturaleza, incluyendo a la humanidad, incluyendo a la humanidad, aunque imperfecta. El ejército de la voz es una frase que se halla íntimamente relacionada con el misterio del sonido y el lenguaje, como efecto y un corolario de la causa del pensamiento divino. La pluma de HPV también nos hace referencia en estos comentarios acerca de un libro de magia eh, de 1870 de un señor llamado Paul Christian, en donde dice que las palabras pronunciadas por un individuo influyen grandemente en su destino futuro. Y continúa citando el libro, la misma pluma de HPV, diciendo: cuando nuestra alma, y corrige ella, no, no es nuestra alma, es nuestra mente, crea o evoca un pensamiento, el signo representativo de ese pensamiento existe grabado por sí mismo en el fluido astral, que es el receptáculo y, por decirlo así, espejo de todas las manifestaciones de la existencia. Pronunciar una palabra es hacer presente el pensamiento. La potencia magnética del lenguaje humano es el principio de todas las manifestaciones del mundo oculto. El pronunciar una palabra referente a un ser, y esto es poderosísimo, no solo lo define, sino lo condena, lo expone a la influencia de una o más potencias ocultas. El pronunciar una palabra referente a un ser humano. La palabra, continúa Paul en su libro, la palabra o el verbum o el lenguaje de cada hombre es inconscientemente para él una bendición o una maldición. Por esto, nuestra ignorancia presente acerca de las propiedades o atributos de la idea, lo mismo que respecto de los atributos y propiedades de la materia, es con frecuencia fatal para nosotros. Y ya con esto vamos a terminar porque yo creo que la hora nos está ahorillando ya. En la misma esloca, en el mismo comentario, hace referencia nos cita una conversación entre un brahman y su esposa acerca del origen del lenguaje y de sus propiedades ocultas. Y precisamente todo tiene que ver con el lenguaje, el sonido y la mente. Y aquí viene, nos cita el Anugita, es un extracto. Y yo me di la licencia de poner el cuento original, el la historia original, porque en los comentarios de la estancia 4 es loca 4 hace referencia a ella, pero no de forma completa, le hace falta ciertas cositas que para darle más entendimiento a mi persona, le quise citar directamente. Entonces, en este Anuguita, después de contarnos toda la manifestación de la creación, llega al momento en donde se crea la palabra y nos dice, después de la creación, luego se produjo la palabra y sobre ella se recuesta la mente. Aparece entonces la forma, aún indistinta, y la mente corre en pos de ella. Esta historia de la nuguita, el Brahman está hablando con su esposa, contándole la historia
del universo. Y la esposa le comenta, ¿cómo? ¿Cómo así? Que surgió primero la palabra y que la mente surgió después. ¿Cómo es eso? Si las palabras son pronunciadas luego de que la mente las piensa. ¿A través de qué experiencia queda establecida en la mente una opinión? ¿Y por qué, cuando hay confusión, no se la puede establecer? ¿Qué es lo que la obstruye entonces? Le pregunta a la esposa. Brahmana, así estaba escrito en el libro, Brahmana, no Brahmin, le responde a su esposa. Cuando apana esa corriente que obra en la parte inferior del cuerpo, cuya objeto es la expulsión de los eh, productos inútiles del cuerpo. Por supuesto, en la Nuguita y en el diccionario clásico francés y en el diccionario sánscrito de inglés, todos difieren del significado de apana, si apana es inspiración o es expiración. En el yoga también se habla de que es esto o es el otro. Al final de cuentas, lo importante es el contexto, el entrelineado, que apana desarrolla a prana y por ende eh, transforma alquímicamente una energía negativa en positiva o positiva en negativa. Es decir, los productos inútiles del cuerpo los va desechando a través de la respiración. Entonces, cuando apana predomina, entonces la vuelve semejante a él. Apana desecha lo que no sirve. Entonces la vuelve a la mente semejante a él. Se dice que es ese el movimiento de la mente y por eso la mente lo necesita moverse y necesita respiración meditativa. La mente necesita respiración meditativa y necesita del yoga porque es susceptible al movimiento. La mente es susceptible al movimiento. Nuestra mente se descontrola con los pensamientos. La palabra y la mente comparecieron entonces, le sigue contando el mamana, ante el alma de las cosas y le preguntaron, dinos, ¿quién de las dos es superior, Señor? Resuelve nuestras dudas. Dijo el bendito a Sarasvati. Sarasvati es la diosa del lenguaje, la que promovió este diálogo con el Señor de todas las cosas. Y el bendito le dijo, ciertamente es la mente. Entonces la palabra, Sarasvati le dijo, ¿cómo va a ser la mente? Pero si yo soy la que da, es decir, la que da los deseos, dijo ella, pero da en este caso es cumplir. Se cumplen los deseos a través de la palabra, ¿sí? A través de la palabra que se conquistan los frutos deseados, a través de la palabra invisible que trae a la forma las cosas que están en la mente. Por supuesto, aquí la palabra significa a la vez la palabra ordinaria y los mantras de los Vedas, ¿no? Entonces dijo, entonces dijo Brahmana, debes saber que en mí hay dos mentes, la inamovible y la móvil. La inamovible, la mente que no cambia, la mente que está enfocada, es verdaderamente está conmigo. La móvil está dentro de tu dominio. La móvil, la cambiante, la influenciable. Esa mente, ay, perdón, esa mente que con mantras, letras o sonidos, como las canciones que escuchamos, se dirige a tus dominios, es la llamada móvil y por eso eres tú superior a ella. Pero como tú misma viniste a hablarme, oh hermosa Sarasvati, por eso no hablarás más luego de las exhalaciones profundas, porque ella llegó con orgullo llegó al Brahma y le habla, es decir, él la sintió como que exigiéndole y él la castiga, ordenando que la palabra no sea emitida junto al prana, el prana creador. Así no va a poder transmitir el sentido al oyente. Es decir, que solo con apana, que es el desecho, va a poder
vivir la palabra. Sin embargo, sin prana, apana termina por morir, porque tiene que haber una conjunción como el yin y el yang. Sino quedará absorbida solo en apana la palabra y jamás podrá ser pronunciada. Dijo el brahmana, el brahmin, a su esposa. La diosa palabra solía sostenerse entre pana, en el prana, perdón, entre prana y apana, muy virtuosa e ilustre. Pero sin el prana comenzó a hundirse en apana. Por más que la impulsara apana, no podría salir. Entonces corrió Prajapati, exclamando: piedad, Señor Santísimo. Y solo con esta palabra, entonces, ahí da a entender que Brahma, perdón, retiró la maldición. Entonces, Brahma retiró la maldición. Y reapareció Prana, y volvió este a impulsar la palabra. Es por eso que la palabra no dice cosa alguna luego de una exhalación profunda. Sonora e insonora, la palabra fluye permanentemente, más de las dos, superior a la sonora es la insonora. Esta produce esencias como una vaca que da leche excelente, pues al hablar de Brahman produce algo eterno, porque lleva la emancipación. De estos dos lenguajes, entonces, el que no tiene ruido es superior al ruidoso. La palabra, pues, es una vaca de poderes divinos y no divinos, señora de dulce sonrisa. Le habla a su esposa el Brahman. Wow. Nota la diferencia entre las dos formas sutiles en que fluye. Dijo la esposa entonces: ¿qué dijo la diosa Sarasvati en pasados tiempos cuando impelida por el deseo de hablar no pudo hacer salir su voz? Entonces Brahmana le cuenta: la palabra que se produce en el cuerpo mediante el prana, la respiración creativa, pasa del prana al o es transformada en apana, que es la expulsión de los productos inútiles, y se convierte en udana. Udana, o es asimilada por Udana. Udana son los órganos del lenguaje: la boca, la lengua, la resonancia, la caja torácica y toda la emisión, las cuerdas vocales. Y es emitida por el cuerpo por yana. Todo. Yana es el aire que domina el cuerpo, la piel y todos los órganos. Luego reposa en samana. Reside finalmente en sadhana, que es en el ombligo, en la forma de sonido, de la voz que nace del vientre, la voz que nace del diafragma, de la fuerte, la voz barítona. Así dijo entonces antiguamente la palabra o lenguaje. Por lo tanto, la mente es distinguida por su inmovilidad, razón de su existencia inmutable, y la diosa se distingue por su movilidad, razón de su existencia mutable, el lenguaje que es cambiante y superfluo. Por eso hay que dominarlo. En la instrucción esotérica, en la recapitulación y recapitulando nosotros también un poco, la ciencia esotérica enseña que cada sonido en el mundo visible despierta un sonido correspondiente en los reinos invisibles y despierta la acción a una fuerza u otra en el lado oculto de la naturaleza. La oración, y esta es la parte más profunda y tres letras que nos va a tener que dar para seguir pensándolo todo el día. La oración debe ser dirigida a su Padre en silencio y la soledad de la cámara del corazón, porque la palabra más fuerte es la que no hace ruido. Debe de saberse el modo de hacerse oír en el silencio, transformándola en un mandato. El sonido es el inicio del camino a la evolución de la conciencia, porque el sonido engendra, o más bien congrega los elementos que producen el ozono y que se transforma en alquimia. Lo químico se transforma en alquímico. El sonido puede cambiar la vibración de nuestro pensamiento y emoción, para bien o para mal, solo si estamos dispuestos. Así es que con esto termino
y dejo el tiempo para ustedes por si no quedó claro, si no me expresé bien, puedan hacerme preguntas o algún comentario o ampliar lo que hoy se dijo y pueda sernos útiles a todos. Gracias por su atención infinitamente. Carlos, gracias, gracias, gracias. Preciosa la exposición. Gracias. Un millón de gracias, mi querido joven hermano. Gracias por tu trabajo. Bella, gracias a ti. Qué lindo trabajo, hermano. Qué lindo trabajo. Por favor, a los hermanos que tengan alguna pregunta en este momento pueden hacérsela a Carlos. Adelante. Salomón primero. Ok, manita. Hola, Carolina, Carlos. Salomón, adelante. Sí, Gracias. gracias. Hola, Carlos. Antes que nada, pues te digo que sí pude estar aquí presente en tu charla Me alegro mucho. y me da mucho gusto escucharte como siempre, pues con tanta experiencia en todo lo que lees y nos expones. Muchas gracias. Nati. Oye, Carlos, tengo algunas preguntitas, espero no tomar mucho tiempo. En Adelante, la Salomón. luz, En la luz astral, yo tengo entendido que van nuestros pensamientos negativos o positivos y también nuestros sentimientos. No sé si estoy bien, ¿no? Pero los sonidos también van a la luz astral con sus diferentes frecuencias y nosotros podemos percibir esos sonidos. Me refiero a los sonidos que no son captados por nuestros sentidos comunes. O sea, nos has explicado algo interesante, que hay sonidos que nosotros no podemos captar porque la frecuencia no nos la da. Entonces, mi pregunta es, ¿tienen influencia en nosotros los sonidos que no percibimos? Así es, tienen influencia porque son vibraciones, vibraciones que nos están llegando directamente a nuestro consciente o subconsciente y nuestros sentidos en sí, depende de nuestro caminar, van desarrollándose cada vez más y esos sentidos son espirituales. Es decir, no hay un sonido que logremos escuchar, no es un do, por ejemplo, yo voy a mandar un do hacia tu mente, no es do lo que tú vas a escuchar, no sé si me hago entender. Si algún hermano por ahí tiene alguna información mayor, le agradecería también que compartiera. Entonces, este sonido que se emite a través del espíritu, a través de esas energías, llega a nosotros y nos influye a través de los sentidos espirituales, los sentidos que están latentes en nosotros y por supuesto que nos influyen. El problema es que no sabemos de dónde vienen estas influencias porque no somos capaces, porque vivimos en una materia, vivimos en la materialidad y quisiéramos escuchar los ánimos de decirme, vamos, bravo, bravo, para poder yo sentirme animado y no simplemente el pensamiento de que me envían para estar bien. En cambio, tengo que estar en paz, tengo que estar relajado para recibir ese pensamiento que me está mandando el universo que está en armonía, el universo siempre está en armonía. Nosotros tenemos que estar abiertos a recibir esa armonía a través de nuestros sentidos espirituales. Por supuesto, Salomón, recibimos las influencias de estos ultrasonidos, de estas otras formas de pensamiento y precisamente eso es lo que nos va causando bienestar o malestar en nuestra conciencia. Y eso nos va a cambiar precisamente nuestra percepción del exterior. Ahora, en la luz astral definitivamente va todo. Recuérdate que todo es vibración, pero en la luz astral no va el sonido que nosotros escuchamos. En la luz astral no va una canción que yo tengo en mi mente. Ahí no corre una melodía, por decirlo de una manera. Ahí no va eso. Va una vibración tan alta que solo se transforma, y por eso es la sinestesia, se transforma en color. Se transforma en color que nosotros tenemos que interpretarlo en sonido, en forma. Es decir, tendríamos que tener una capacidad tan grande de tener un transruptor para que entre el color y salga el sonido a nuestra conciencia. Pero sí, todo va en la luz astral, todo lleva el sonido, nuestros buenos pensamientos y los malos pensamientos.
todo va en la luz astral, pero no llega hasta la akasha. No sé si me voy a dar a entender en esta parte, porque todo va quedando dependiendo su grado de vibración en las diferentes etapas evolutivas, en las diferentes etapas del camino. El deseo, los malos pensamientos, todas estas cosas malas, esto se va quemando en la parte del cuerpo cámico, en esa parte cámica de nuestros deseos. Ahí se va quemando todos los malos pensamientos y todo lo que nos forma nuestro mal carácter y nuestros errores de carácter. Cuando vamos pasando a lo más sutil, a lo más espiritual, ahí ya no pasa nada malo, ahí ya no pasa nada, hay malos pensamientos, pasa solo lo positivo, pasan solo los buenos pensamientos que hemos tenido en nuestra existencia sobre la humanidad. Y eso es lo que nos va formando y nos va a hacer crecer allá en lo que sería el de Bachán. Y pasa esa luz astral y sigue pasando, pero se va despojando, porque igual que nosotros tiene sus 7 cuerpos, ¿no? Entonces se va despojando cada una de las partes y las va dejando en cada uno de los estados correspondientes hasta que llegue a lo más puro y allá no hay nada más que benevolencia y por supuesto estamos hablando de un estado mucho más lejano. Espero haberte contestado un poquito y si no, pues puedes volverme a preguntar. Sí, oye, Carlos, pues no, sí, al contrario, muchas gracias. Oye, entre todas las frases muy interesantes que nos enviaste en los textos, me gustaron dos en particular. Dice, los pensamientos, los sentimientos y la acción tienen simbiosis, o sea, todos están en conjunto, ¿no? Eso me gustó mucho. Y el otro que me gustó mucho también es, si yo no tengo paz en mí, yo no puedo pedir por la paz del mundo, ¿no? Eso me encantó y ojalá que Chuy nos mande pronto el YouTube para poderlo repasar muchas veces. Muchas felicidades, Carlos. A ti, Salomón, muy amable, gracias por tus palabras. Gracias a ti. Adelante, Bermari. Gracias, Carol. Muchas gracias, Caro, muchas gracias. Yo lo que quería primero que nada comentar, Carlos, es Cuéntame, Bermari. que mi impresión de tu persona fue muy bonita en la vez que tuve oportunidad de conocerte en Costa Rica. Eres una persona muy sensible, muy observadora, como que te siento en un plano muy hermoso dentro de la teosofía. Y ahora con esta plática tan hermosa, pues, y de saber un poco más de ti, de tu experiencia, tu formativa, de tu práctica de vida, pues me explica mucho de eso. Ese es, primero que nada, un agradecimiento y un comentario general a tu plática. Y después quería hacer dos comentarios y el primero que enmarcado en tu plática tiene que ver con el hecho de la importancia que tiene de que nosotros en nuestro entorno nos limpiemos de sonidos dañinos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo hace mucho tiempo, cuando era joven, podía oír baladas así con despecho y cosas así, pero cuando aprendí la importancia del sonido en cómo nos retroalimenta, de alguna manera me deshice de todos esos discos que hacen alusión a pasiones bajas y bueno, creo que empezó a mejorar mi estado de ánimo muchísimo al 100. Y el otro comentario que quiero hacer es para saber tu opinión. Me quedé pensando mucho enmarcado en lo que tú comentaste de qué pasó con relación, por ejemplo, en el caso de Beethoven, ¿no? Si estamos hablando de que el sonido, pues finalmente es una vibración, Eso es. entonces Beethoven que no oía, en realidad tenía la capacidad de componer, pero quisiera saber tu comentario. Muchas gracias. Gracias, Bermari, por la pregunta y por tus palabras también, muy amable. Este, sí, lo que pasó con Beethoven fue que él desarrolló el sentido de la música de una forma teórica, ¿no? O sea, él aprendió los métodos, la forma y la relación figura-sonido.
Entonces él tenía a través de una línea y una forma, se representaba como una sinergia el sonido en su mente. Él miraba la partitura y él podía, sin decir, sin hablar, cantar lo que decía ahí, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Él lo encontraba y solo lo escuchaba al verlo. Y a la hora de verlo, lo asimilaba. Por ende, cuando él escribía la música, ya no necesitaba tocar el piano, tocar la guitarra o tocar el violín para saber lo que estaba escribiendo en la partitura. Esas mentes tan geniales como ellos, que simplemente agarraban un pedazo de papel y empezaban a escribir, es como lo que nosotros hacemos o lo que yo hago en mi poco desarrollo de aprendizaje. Agarro un diario y empiezo a escribir mis experiencias de día. Entonces yo digo, me sentí así, me sentí así, pasé por aquí, pasé por allá, y lo hago de una forma fluida. Él, en su capacidad tan histriónica y tan elevada, musicalmente hablando, él logra escribir la música así como nosotros escribimos nuestro diario. Y empezaba a escribir y lo lograba a escuchar y poder expresarse de esa manera. Entonces, él tiene varias posiciones. El conocimiento dado desde su experiencia, que no necesita utilizar un sentido que ya está perdido para poder ejercer sus capacidades mentales a través de su expresión con la música. No lo necesita porque ya lo ha asimilado. Ahora, lo que es la vibración y a lo que te refieres, Vermari, yo tengo una experiencia que a mí me encanta. Yo le di clases a un niño que no tenía la capacidad auditiva y no podía hablar muy bien por lo mismo, ¿no? Entonces tenía esos grados muy de dificultad. Y yo cuando me habló la madre y me dice, mira, fíjese que mi hijo no oye, él no oye nada, pero le gustaría tocar guitarra. Y yo, madre, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo logro hacer esa simbiosis? ¿Cómo puedo yo enseñar algo que en un idioma que él no me va a poder entender? Y ella me dice, no, pero él lee muy bien los labios, él puede entender sus gestos, puede percibirlo, pero no escucha nada más, lo que él no tiene es que no escucha. Ahí empecé yo a estudiar el efecto de la vibración y del sonido. Le empecé a enseñar la guitarra y él movía el piecito, agarraba la guitarrita y empezaba a dar sus ritmos y sonaba rítmico. Y le enseñé una canción como de tren y él hacía chucu, 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 chucu. Y él se expresaba y se lograba dar rítmica, melódica y armónicamente, porque tocaba bien las notas, las figuras las lograba agarrar. No, eso es físico. Ponía la nota correcta, es la psicomotricidad fina, luego daba el ritmo, que es percepción vibratoria, y luego lo tocaba o lo ejecutaba de manera que percibía el entorno. Entonces él miraba que yo también estaba tocando con él, íbamos juntos. Y a mí me llenaba de no sé cómo decirte, una experiencia muy grande para mi vida, el saber que hay seres que tienen esa capacidad de percepción de la sensibilidad más allá de lo que yo pueda poder entender. Yo tuve que estudiar mucho tiempo el ritmo, el sonido, las notas para poder entender, y a él se le hizo muy fácil a través de la vibración. Entonces es muy distinto y es una forma sinérgica de entender las sensibilidades y los sentidos. Ver, Mari, espero haberte contestado. Muchas gracias, Carlos. Gracias por todo. A ti, Carol, Mari. ¿me ayudas con las manitas, por favor? Viene María Luisa. Ok. María Luisa, Hola adelante. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Hola María, Carlos, mucho ¿cómo gusto. estás? Bien, bien, Esta ha gracias. sido una charla extraordinaria, me ha fascinado y la voy a compartir Ah, qué bueno. bastante porque explica muchas cosas importantísimas, no solamente de la doctrina, sino de la vida. Cuando
A mí una vez me estuvimos hablando sobre el verbo en la Biblia, que lamentablemente ahora lo han traducido como palabra. Y yo dije, ven acá, pero verbo no es palabra, es sonido, es acción y movimiento. Por eso inclusive se utiliza reverberar. Entonces la gente lo asocia a la palabra. Y hace muchos años yo leí a Levi Strauss en, en, en lo del lenguaje, la evolución del lenguaje. Y ahí yo me fui dando cuenta, antes el lenguaje era simbólico. El lenguaje, el sonido era más símbolo que concreto. Y nosotros hemos hecho que se concretiza con las vocales todo el lenguaje y así mismo nosotros estamos actuando mucho más concretos y más densos. Y eso es interesantísimo. Y tu charla explica todo eso y de verdad que me ha fascinado. Gracias. Y perdón, y me recordé de lo que dice Krishnamurti. La palabra no es la cosa, que en uno de los sentidos de eso es lo que tú acabas de enseñar. Muchas gracias. A ti, muy amable, gracias por escucharme también. Y por- Carolina, por ahí. Richard, adelante. Aló, Adelante. buenas tardes, en fin. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Perfecto. Ricardo. gracias. Richard. Bueno, me ha parecido excelente la manera que has hablado. Se nota que tienes mucha experiencia en la generación de los sonidos y el ritmo, en fin. Yo quería solo Gracias. organizar un poquito en algún sentido, más esto es particularmente. ah, El viento es el sonido básico, ¿no? Inolvidable de los lugares de la naturaleza. Yo, por ejemplo, nací en los Andes y siento el viento y cuando lo siento el viento, por más que esté en un lugar diferente, no es lo mismo para mí. ¿Ya? Esto lo tengo desde que era muy joven. Igual, la selva tiene sus sonidos, el mar tiene sus sonidos, cada uno tiene sus sentimientos. Pero a partir de ese sonido básico, ¿no? Que vamos a decir, es el espíritu de la naturaleza, tenemos el ritmo, que ya es el espíritu del hombre combinado, adaptado a la naturaleza. Nace la música, ¿cierto? El ritmo. Y después la comunicación, ¿no? Que se va aprofundando en nuestro desarrollo humano, que es perfecta, la comunicación, también la música. Los niños, cuando llegan aquí, sienten el ritmo, porque vienen equilibrados espiritualmente. Aquí la cosa va cambiando, nos vamos desequilibrando y al final de nuestra vida otra vez tenemos que entrar en ritmo. ¿No es verdad? Y vamos a morir mirando al Padre. Y los niños vienen de venir, de mirar al Padre. El sonido, en especial el familiar, será almacenado por siempre para nosotros, eternamente. Ahí tenemos la voz de la madre, del padre, los instrumentos del lugar, porque cada lugar tiene sus instrumentos musicales. No es lo mismo un violín que una guitarra o que una flauta. Y una flauta de caña todavía es diferente. ¿Ok? El ritmo también es de las costumbres, las palabras. Y por último, la complejidad de que se desarrolla todo eso. Eso es propio, tiene una personalidad nata, es el ritmo, ¿no? Es de la región. Va creciendo, va evoluyendo por sí sola, claro, con el apoyo espiritual. Esto nos hace equilibrarnos en vida y como tú dijiste, muy bien dicho, nos hace el retorno a la casa. No solamente a la casa familiar nuestra, como a la casa del Padre. Finalmente, tenemos la música, ¿no? Y hay diferentes tipos de música. La guerra, el amor y el triunfo. Son
ritmos totalmente diferentes, que tenemos que aprender a escucharlos y a entenderlos. No se trata de botar fuera uno o el otro, se trata de convivir, armonizar, equilibrar para retornar a nuestras posteriores evoluciones. Era solo lo único que quería alertar, porque no puedo agrandar más de la grandiosidad de lo que tú dijiste, ¿no? Que realmente tus palabras fueron impresionantes. Ah, y tenemos que darle, bueno, parecen simples, ¿no? Parece algo que cualquiera lo puede hacer, pero no es bien así, ¿no? Y tú le diste realmente la entonación adecuada. Felicidades, Carlos. Un abrazo. Gracias, Richard, muy amable por tus comentarios y sí, por supuesto, tienes razón en lo que dijiste. Pati. Gracias. Carolina, ¿puedes decir quién sigue con la pregunta, por Ah, favor? la última que tenemos en fila es Patricia. Ok, entonces, si no hay más nada después de Patricia, podemos cerrar, porque Correcto. tengo, sí, por favor. Adelante, Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos. Carlos, muchas gracias por esta información. Me dejó pensando y comprendiendo cada una de sus palabras. Tengo solamente dos preguntas. Sé que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una nota especial que nos hace diferente a los demás, como una huella digital, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cómo el ser humano, eh, a través de su vibración, podemos sentir por dónde sentimos la vibración a lo mejor que no emite a lo mejor un equilibrio entre una persona y otra? No sé si me supe explicar. Es, esa es mi inquietud. ¿Por dónde? Porque sé que las plantas, por ejemplo, se comunican por medio de lo que serían sus hojas, que emiten su vibración y también por la parte de sus raíces. Pero el ser humano, ¿a través de dónde emite esa vibración especial? Gracias. Gracias, Patti, por la pregunta. A la primera que te referiste, sí, hay teorías respecto a que cada uno tenemos una determinada nota, una entonación que nos caracteriza, nos diferencia. Y precisamente tengo un compañero que hoy está presente, Sergio, tenía un plan. Tenía un plan de encontrar una nota que a él le causaba una identificación personal, es decir, que le gustaba hacer canciones basadas en un determinado tono, porque se sentía más cómodo con él. Es posible y le dije que tiene que desarrollar eso para poder encontrar esa tonalidad y encontrar realmente el sentido del por qué me gusta este determinado tono o este otro. Definitivamente, nacemos en un momento en donde el universo está vibrando de una manera y las energías están vibrando a la par de nosotros, la energía de nuestra madre, la emoción del padre, la emoción de la abuela, la emoción de todos, vibran y generan sonido, generan un sonido que en conjunción hacen una nota, pero no una nota, y las notas en sí, las notas musicales, no están formadas de un solo sonido, es decir, no es solo do, no es do, tiene armónicos que a través de la música platónica se han determinado sus estados de quinta, su tercera perfecta, luego pueden haber alteraciones y eso es lo que forma ya un acorde y luego ese acorde va haciéndose más grande y como nuestro hermano Richard estaba diciendo, en el sonido del aire, allá en el altillo, allá donde suena el aire de una determinada manera, va generando un sonido y ese sonido es una conjunción de notas que posiblemente Platón determinó que era el fa central de un piano. El fa que lleva su quinta y su tercera unísona. Y al oír el río y al oír el viento y al oír los animales, todo eso se conjuga en una nota compleja. Y posiblemente esa nota existencial en el momento de nuestro nacimiento, pero no en el momento de salir a la luz. Recordémonos que nosotros venimos naciendo desde la formación de nuestro primer átomo, a través de esa forma de jalar, a través del amor, a través de la
energía, no de repulsión, sino de atracción, vamos atrayendo a nosotros todo lo que nos corresponde desde nuestra primera formación atómica. Ahí empieza nuestro nacimiento. Y ahí empieza la vibración a ejercer en nosotros influencia. Nosotros, como átomos primarios, empezamos a recibir toda la influencia que nosotros somos capaces de atraer. No hay nada que no atraigamos nosotros a nuestra vida. Todo es karmáticamente producido por nuestra propia atracción vibratoria. Y atraemos y vamos atrayendo cada una de las cosas hasta que nos van formando nuestro tono particular. ¿Qué tono particular sea ese? Realmente no tengo la menor idea de cómo determinar en cada una de las personas el tono exacto que están vibrando, pero definitivamente hay un tono especial para cada persona y por supuesto nos vamos identificando con cada uno de ellos. Y hay algo muy importante también dentro de nuestro tono, que es la quinta y la tercera. Entre la quinta es algo elemental que no vamos a poder quitar nunca jamás. Es una influencia que tenemos desde el átomo primario, pero la tercera vibración de nuestra personalidad es el camino del medio, como decía Gurdjieff, es la forma en que nosotros podemos hacer un cambio de energía. La tercera en un acorde, la tercera nota en un acorde lo transforma en mayor o menor. Si es menor, lo vuelve triste; si es mayor, lo vuelve alegre. La tercera nota de nuestra conformación espiritual es la que tiene la capacidad de cambiar nuestro entorno. Es decir, que el cambio en el estado vibratorio es dable en cualquier ser humano. Nuestra tonalidad puede ser cambiada para ejercerla mejor personalidad que podamos nosotros llegar a tener. No es que yo vibre en do y ahora voy a hacer do para toda la vida. No, no, no. Tenemos la capacidad vibratoria de sonar al tono y en la forma en que de verdad tengamos la intención de vibrar para el bien de la humanidad o para el bien de nuestra propia evolución en esta existencia. Yo creo que me estoy alargando mucho. La otra pregunta tuya que me decías era ¿cuál era en dónde, en qué parte del cuerpo habita o en qué parte de nosotros puede percibir esas sensaciones? Pues te cuento, en el transcurso de la plática había algo muy bonito que decía nuestra sensibilidad. La forma de saber dónde están las vibraciones es en nuestros sentimientos. ¿Dónde están nuestros sentimientos? Esa es la pregunta. ¿Dónde habitan nuestros sentimientos? Y es una pregunta que tiene uno que estudiar mucho para poderlo encontrar, asimilar y desarrollar. Pero básicamente nuestras emociones son las que perciben las vibraciones del exterior a través de nuestras emociones. ¿Dónde están las emociones? En donde habitan las emociones, ahí es donde habita esa capacidad de percibir. Si me está, como decíamos en el desarrollo de la práctica, y tú lo mencionas, si me cae bien una persona o me cae mal, si vibra de una manera hostil o si vibra de una manera amorosa, ¿dónde? Eso es en mis emociones. Ahí lo percibo. Me emociona ver a una persona energética porque me transmite energía. Yo digo, uy, me gusta estar con ella. ¿Por qué? Porque me transmite en mi emoción, me cambia mi emoción. O esta persona me pone un poco contra la pared, en evidencia, me hace sentir incómodo por emoción. Mi emoción se altera, la parte trasera de mi cerebro se activa y me dice, sal corriendo de ahí porque ay, está mal. Entonces es mejor salir corriendo. ¿Por qué? Porque tu emoción natural te está dando un aviso, ¿no? Entonces ahí es donde habita el donde podemos nosotros reconocer la vibración de los demás. Y por ende, las emociones nuestras son la vía para demostrar nuestra vibración. Yo puedo estar muy tranquilo y muy amable, pero por dentro mi emoción es de odio y resentimiento, entonces mi vibración está mal.
Y estoy dando doble mensaje. Estoy dando el mensaje de, ay, ¿qué tal? Buenas noches, pero realmente estoy vibrando de una manera emocional adentro distinta. Entonces las personas lo perciben y dicen, uy, aquí no está muy claro, y se alejan y se van a alejar de mí por esa forma ambivalente de pensamiento. Por supuesto, todos somos así. No es que algo sea malo, es que todos somos así. Nuestros sentimientos son uno, nuestro pensamiento es otro y nuestra actitud ante la vida es completamente distinta porque tiene que ser políticamente correcto. Entonces, tenemos que hacer ese juego para irlo hilvanando todo. Y como yo bien lo decía, que nos lo dijo en el budismo, hay que decir la verdad, pero hay que ser político, hay que decirlo de una forma amorosa que construya. No porque sea verdad, yo tengo el derecho de insultar o de hacerte sentir mal. No puede ser de esa manera, porque entonces se va contra la primera premisa de hacer daño. No puedo hacer eso. Entonces tengo que ir manejando dentro de la vida todas esas emociones. Emociones. Y esa emoción es vibración. Esa es la forma en que nos comunicamos ante el mundo y es la forma en que nosotros podemos estar acordes. Vibramos bien, hablamos bien, sentimos bien, tenemos emociones buenas y entonces así vamos a transmitir esa vibración a los demás esperando que sea de utilidad para todo el resto del universo. Espero contestarte, Patti, a tus preguntas que siempre son bien puntuales. Gracias. Carlos, Gracias. Adelante, Magali. ya teníamos la pregunta, la última fue la de la hermana, para terminar. Disculpa, Creo Magali. que hay Escribieron una en el chat, si es posible leerla. iba a Víctor decir que hay Manuel de Colombia. chat. Ajá. Ujú. Sí, Carolina, Sí. iba, Ajá. quieras la en el chat para finalizar ya el programa. Ok. Sí, Gracias. entonces, Ante, léela, por favor. ok. Bueno, aparte de muchas felicitaciones en el chat, tienes una pregunta de Víctor Manuel desde Colombia que dice, Adelante, Carolina. dentro del contexto de tu exposición, ¿qué es lo grosero? Ah, sí, esa palabra es bien rara. Sí, lo grosero es lo más burdo, lo más material, lo más físico, lo más denso. Es como, por ejemplo, el agua. El agua cuando está líquida, pues es liviana. Cuando está en estado gaseoso, es su superior. Pero cuando es más grosera, es hielo. A eso me refiero con grosero, es la parte más densa de la materia, lo que se va haciendo más duro, lo que se hace eh, más acorde a esta existencia en el globo de, ¿sí? No es malo, no es bueno, no existe eso de malo y bueno. Es más burdo porque es más material, es más concreto, es una mente concreta, un pensamiento concreto, eso es lo más burdo, lo más grosero. Pero sí podría darse a malos entendidos la palabra, pero iba más por ahí, porque lo más grosero es lo más densificado, lo que tiene más materialidad o está más del lado de la materia que del espíritu. Hay grados evolutivos que nos van haciendo más densos o más sutiles. Lo sutil no es hablar de una forma sutil, lo sutil es algo más liviano, más espíritu. Y lo grosero es lo más denso o material. A eso me refería. Espero no haberlos confundido más. Lo siento. Bueno, Carlos, gracias, mi hijo, por tu aportación, Ustedes, por a ustedes. saber que la juventud va en camino de tomar esa, esa responsabilidad de la difusión teosófica. Gracias por tu trabajo. No hay palabras. Te agradezco enormemente estar ahí para todos nosotros, porque preparar todo esto lleva un trabajo. Y te felicito por tu responsabilidad. Y no quiero emocionarme, no quiero emocionarme. Bueno, manito, gracias, gracias. Bendiciones a todos los A presentes. ti, a ustedes, si saben que en mi corazón los lleva a ustedes muy especialmente y a todos, gracias por su atención, de verdad. Gracias, Carlos.